porque fueron sus ideas las que dan pie a este plan, que luego coincide, como es natural, con otros estudios, porque está pensado con lógica y porque es atractivo, ¿no? Pero era unir lo que ya teníamos de los intercambiadores, que viene de los principios, la primera década de este siglo, los estudios aquellos que ustedes recuerdan, hechos desde la oficina de proyectos, de coordinación de proyectos que teníamos entonces, unirlos con el eje soterrado y plantear esas operaciones de conexión norte-sur tan interesantes del Soho con el puerto, del parque con el Palmeral de la Sorpresa, con el Muelle 2, operaciones que son revolucionarias y además viables de hacer, nada difíciles de hacer técnicamente. No hay temas arqueológicos en el eje litoral, no debe haber ahí problemas. Espero que no lo haya en la zona de Vialia, todo eso se verá con todo detalle, lógicamente. Y crear una conectividad también entre el parque y el mar a través de cánones del Castillo Soterrado, unir los dos espacios de Malagueta. Bueno, tiene muchísimos aspectos atractivos. Es un proyecto, un plan. Yo la palabra mejor no puedo encontrar otra, es que enamora. El que lo conoce se ve abducido por el plan, se ve interesado por el plan y convencido de que es una gran operación de ciudad-región, por tanto, yo diría de la región en sí mismo y a nivel español. O sea, España necesita que los espacios urbanos importantes, significativos, y Málaga es uno de ellos, tengan unos componentes de calidad, no egoístas, no pensando en sí mismos, sino en el servicio que prestan al país, el servicio que prestamos a Andalucía y que prestamos al país como una ciudad atractiva para vivir en ella, para invertir en ella, para atraer talento en definitiva. Esto ayuda a la Málaga que atrae talento, clarísimamente. Es la Málaga que se complementa a estos proyectos, la Málaga de la oferta cultural, de la oferta deportiva, de sus apuestas tecnológicas. Aquí va a haber tecnología en renovables, en digitalización, todo va a estar, y lo explicará bien Otaola, y seguirá incorporando todo lo que ayude a tener más componentes que lo hagan aún más atractivo el proyecto. Sector privado interesado en participar en este proyecto y preguntarle también, aunque tal vez sea un poco pronto, pero bueno, tener una estimación de horizonte temporal para el desarrollo del proyecto, en años aproximados, digamos. Vaya. Sobre el tema primero, es evidente que a partir de hoy hay más información en los medios y, por tanto, más capacidad de que este mensaje de esta obra llegue a inversores, como dice, privados o empresas capaces de abordar infraestructuras de esta naturaleza, de este reto técnico y reto económico, ¿no? Pero hay que recordar también que el año 18 fue a finales, quiero recordar que en noviembre y diciembre tuvimos una reunión en el Hotel Miramar de una serie de empresas interesadas, organizado por una empresa que había a su vez hecho este tipo de encuentros a nivel de América, aquí era para Europa y Asia, ¿no? De proyectos de infraestructura, recordarás este tema, ¿no? Y nosotros llevamos ahí varios proyectos. Este estaba menos elaborado que ahora está bastante más elaborado. Hablamos también de vía perimetral, hablamos del tren del litoral, tren ferrocarril hacia la costa occidental, como 3 proyectos así significativos de Málaga y su espacio metropolitano, ¿no? Para que fuera sonando, ¿no? De modo que toda esa siembra de ideas y esto, pues igual puede levantar interés en alguna empresa, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir trabajando, lo he explicado muy bien Pablo, con los estudios que tenemos, y si surge en ese tema, ya saben que la ley en ese sentido me parece que plantea que si una empresa dice tengo interés en esta cuestión, tiene que ir a concurso. Somos capaces de hacerlo, tiene que ir a concurso, ¿no? Pero sobre todo la clave ahora está en tener los contactos necesarios, que ya ha habido a nivel autonómico, pero más profundo todavía a nivel autonómico, y a nivel central también tenerlos. Ahora ha habido un cambio de gobierno a nivel central, esperaremos también unos días, no al menos, para que los responsables de estos temas, esto tiene mucho que ver con el Ministerio de Transporte, de Movilidad y de Agenda Urbana, también transición ecológica en alguna medida, para ir viendo cómo este proyecto encaja bien en los temas de fondos europeos, que a su vez depende bastante de Hacienda y sobre todo de economía, ¿no? Para poder que vean el proyecto como algo importante, no solo a nivel de Málaga y su entorno, sino a nivel de Andalucía y de España, como antes decía en mis palabras, ¿no? Eso es clave, ¿no? Porque no es lo mismo abordar una colaboración público-privada sin apoyos externos al ayuntamiento que teniendo apoyos externos. Lo hace todo bastante más fácil, ¿no? Desde el punto de vista de lo que al final nos importa a nosotros, que no tengamos que hacer un esfuerzo municipal
sea directo nuestro o sea a través de colaboración de los usuarios, etcétera, que sea excesivo, sin mucho menos, que sea una cosa racional y lógica, que haya muchísimas ventajas, como tiene este proyecto para la ciudad, lo ha explicado perfectamente Pablo Taola, pero sin tener ninguna dificultades luego de sufrimiento, vamos a decir, económico, ni mucho menos, ¿no? Como es natural. El proyecto temporal, Pablo en la anterior reunión ya habló de comienzo de obra, de fechas. Prefiero que tú entres más en ese detalle, más técnico, ¿no? Último año y medio. Todavía para el Plan Málaga Litoral nos queda mucho por hacer. Nos queda hasta que tengamos todos los proyectos acabados y, por supuesto, hasta que empecemos las obras. Pero creemos que los conceptos ya están claros y son los que os vamos a presentar ahora. Este es el índice de lo que queremos presentar y lo primero es explicaros qué significa ese plan, aunque el alcalde ya ha esbozado un poco lo que es, para luego ir actuación por actuación explicándoos detenidamente y acabar con el tema de la gestión y financiación, que, como ha comentado el alcalde, es básico. Hemos traído muchas imágenes, con lo cual la idea es, me quiero detener en las me parecen más importantes y pasar rápidamente algunas. Vais a tener a vuestra disposición esta presentación, con lo cual creo que no será ningún problema. Lo primero es preguntarnos para qué hacemos este plan. Para dar respuesta a unas nuevas necesidades que tiene Málaga, especialmente, y lo ha puesto en énfasis el alcalde, en relación a la metrópoli o lo que llamamos ahora ciudad-región. Este es un plano en donde podéis ver el ámbito de la distancia de menos de 1 hora de Málaga. Es un ámbito que es diferente, superior al área metropolitana que todos manejamos y también al área metropolitana que el Consorcio de Transportes utiliza. Por lo tanto, estamos ya en una nueva etapa, en una nueva fase. El COVID también ha acentuado esa necesidad de relación entre Málaga y sus municipios. Y estamos hablando de este concepto que quizás os ha sorprendido, que llamamos ciudad-región, que hasta ahora se aplica sobre todo a las grandes ciudades. Tenemos una ciudad-región entre Rotterdam, La Haya, Ámsterdam, otra Nueva York, Boston. Pero también, y eso es un desarrollo que ha hecho Salvador Moreno Peralta, se puede aplicar a las ciudades medianas y muy especialmente al caso de Málaga. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Málaga, capital, puede ser el centro de esa ciudad-región y los municipios, los barrios periféricos. Lo rural serían los parques y zonas verdes y en conjunto conforman esa gran ciudad que funciona de una manera conjunta. Veis en la imagen abajo lo que llamamos el hub de Málaga, con todo su potencial de transporte, que conecta de manera horizontal todo lo que es la Costa del Sol al este y al oeste. Una conexión muy importante con Antequera, con su polo logístico que se está desarrollando más. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que Málaga ejerza un liderazgo dinamizador de esta relación y a la vez integrador, de manera que no se quede nadie atrás. Es decir, tener una metrópoli integrada, y para ello lo que es fundamental es el transporte público y especialmente los autobuses. Para que esa relación se pueda producir, además de la digitalización que ya está funcionando, necesitamos un servicio público de transporte muy bueno y en este caso los autobuses. Y también, lógicamente, tenemos que mejorar la calidad de vida de los malagueños visitantes, como pues integrando la ciudad y el puerto, limitando los efectos del tráfico de paso, que como sabéis pues es una barrera sonora de contaminación y visual, mejorar los espacios públicos y favorecer, también lo comentaba el alcalde, un área central de bajas emisiones. Ya hemos visto que ha habido estudios realizados hasta el Plan General de 2011. Falta aquí, y lo comentaba el alcalde, un anteproyecto de aparcamiento en Ciudad de Melilla que hizo CIEDES en el 2006. Es decir, pero como veis son proyectos sectoriales. Faltaba ese enfoque global que nos han dado los estudios de José Alba y de Salvador Moreno, que se realizaron al principio de 2019, que vosotros ya conocéis porque bueno, lo habéis publicado y
y lo habéis tratado abundantemente. A partir de aquí, ¿qué es el Plan Málaga Litoral? Primero, es que es un plan global, que eso creo que el alcalde ha incidido y es muy importante, y que integra urbanismo, transporte y medio ambiente. Eso creo que es una clave fundamental. El área central se basa en el área central para acabar de conectar el puerto y el mar con la ciudad. El tema de autobuses, con la construcción de 2 estaciones subterráneas y una remodelación del sistema, que es muy importante. El eje litoral soterrado, ese túnel que, por un lado, elimina el efecto del tráfico y, a su vez, a los coches que pasen les da fluidez. Nuevos espacios libres, más de 64.000 metros cuadrados. Y, al final, es para dar servicio a esa ciudad-región que hemos comentado, transformar el centro en un centro más ampliado, porque necesitamos más potencia que englobe la Malagueta por un lado y el Perchel María Zambrano por otro. Estamos utilizando ese concepto de ciudad-región que, como os comentaba, se utiliza para las grandes megaurbes, también porque en realidad el nuestro sería una ciudad-provincia, pero el concepto en español de provinciano tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Y por otro lado también creemos que realmente el impacto de esta Málaga provinciana o regional sí que llegaría a toda Andalucía. El objetivo es, por lo tanto, desde este centro histórico, que es lo que todos entendemos como el centro de Málaga, crear ese centro, nuevo centro ampliado que dé servicio a esa nueva metrópoli. Para ello, el tema de autobuses, que es fundamental, con una estación que ya viene de unos estudios antiguos, como hemos visto, y que, como decía el alcalde, es un intercambiador de libro, porque tenemos el metro, tenemos el AVE, tenemos las cercanías, tenemos vía cercanías a 8 minutos el aeropuerto, y una estación donde vamos a concentrar los autobuses metropolitanos para lograr que esa metrópoli que estábamos hablando llegue hasta el centro sin intercambio. El eje litoral, 2,3 kilómetros de túnel, con un acceso al oeste, nada más pasar el río Guadalmedina, y al este, pasada a la calle Gutenberg, que nos eliminen todo el tráfico en el centro. Y la creación, una vez eliminado ese tráfico, aparecen todos estos espacios públicos nuevos, hasta 65.000 metros cuadrados, que, como veis, conforman un borde de ciudad entre la ciudad existente y el mar. Como es natural, tenemos que hacer un plan sostenible. Ese plan sostenible se basa en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y en concreto el 6, el 7, el 11 y el 13, con el Green Deal europeo, con las agendas urbanas de España y de Málaga, que, como sabéis, ha sido una de las pioneras en España, el plan de clima Alicia y el PEMUS, que ya hemos aprobado en el Ayuntamiento. Y esto nos lleva a actuaciones concretas como el área central de bajas emisiones, que por ley sabéis que estamos obligados a tener las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. La movilidad sostenible, ya hemos hablado de potenciar el transporte público, por supuesto la bicicleta y el patinete. Política de aparcamiento, por un lado, favoreciendo al residente, y por otro lado, controlando la rotación, por ejemplo, poniendo tarifas más altas según dónde sea, si buscamos centralidad, y, por supuesto, con el eje limitar el tráfico de paso por el área central. Si hay una cosa en la que queremos poner mucho énfasis, es que en todas las actuaciones que hagamos, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables esté presente. Estamos hablando de utilizar la geotermia para las estaciones de autobús, de aplicaciones innovadoras que estamos viendo para el eje litoral soterrado, puntos de recarga para autobuses y coches, uso de renovables en los espacios públicos, en farolas, como ya tenemos algún experimento aquí en el Paseo Marítimo de Oeste. El tratamiento de agua, podría parecer que está un poco sacado del proyecto que hemos hablado, pero pensar que al final vamos a hacer una gran obra en el centro de la ciudad y que va a afectar a colectores existentes y propuestos, y la idea sería dar un salto adelante con el reciclado de agua para el riego y baldeo, instalar sistemas de drenaje sostenible, tormentas
para tanques de tormenta, perdón, anticontaminación y, por supuesto, digitalización. Querríamos convertir ese área central en un modelo de digitalización mediante la monitorización de vehículos que plantea la zona de bajas emisiones, el control de la contaminación atmosférica, dar una información real y online de las plazas de aparcamiento para reducir los recorridos de los coches, el control de presencia en alumbrado para reducir el gasto de energía y una apuesta muy importante en las estaciones de autobuses para mejorar su rendimiento y también incorporar los servicios discrecionales. Este es el coste que ha comentado el alcalde. Y vamos ahora a ver una a una las acciones. Esto ya lo hemos visto antes. Hemos hecho un estudio que ha comentado el alcalde que adjudicamos a una UTE de una empresa madrileña que se llama Inestra y una malagueña que se llama Estudio 7 sobre para definir cómo queremos los dos intercambiadores, el de la Explanada y el de la Marina. Aquí veis los datos actuales de los tilos y la subestación Heredia y los futuros. En naranja están los flujos que decrecen y en verde los flujos que crecen. Como veis, estamos haciendo una apuesta por trasladar viajeros y autobuses metropolitanos a la Marina. Esto sería lo mismo con autobuses, para que veáis un poco los autobuses al día que circularían por el eje litoral. Y aquí vemos encuadrado en rectangular la sección del intercambiador de la Explanada y sus dos accesos, por el sur la avenida Ingeniero Garnica y por el norte la avenida de las Américas. Y en el gráfico que veis arriba veis un poco la dificultad de este intercambiador que es tan intercambiador, valga la redundancia, ¿no? Como por un lado la avenida Ingeniero Garnica tiene que pasar debajo de Renfe y por el otro lado, desde la avenida de las Américas, tenemos que ir un tramo encima del metro. Por suerte, en las obras que han hecho tanto Adif como Metro ya se ha considerado esta posibilidad y está todo previsto para poder construir esto. Como veis, la estación tiene 3 niveles, que ahora vamos a ver. Y también aquí el desglose de por dónde vendrían los autobuses. La mayor parte vienen en las líneas azules, sobre todo por la avenida de Andalucía, y esperamos que en un futuro podamos también tener acceso por el Boulevard Adolfo Suárez y duplicar ese acceso. Luego hay otros que vienen del este por la avenida Manuel Heredia. El nivel -1 de la estación es peatonal, es para viajeros. Y aquí hay, por un lado, como hablaba antes el alcalde, es un intercambiador de libro porque tenemos aquí la conexión con el metro a la misma cota. De hecho, la entrada que hoy está aquí para la estación de metro la vamos a quitar y en uno de los pabellones históricos, en el pabellón que está al norte, vamos a meter el acceso tanto a nuestro intercambiador como a la estación de metro. Es decir, los viajeros entrarían en este pabellón, bajarían aquí, estarían en el hall, en el vestíbulo de la estación de autobuses y por aquí accederían directamente al metro. Y por aquí subirían a Vialia. Un tema muy importante donde pretendemos adecuarnos a la última moda, digamos, de estaciones de autobús es, si os fijáis aquí, estos tornos que hacen que a las plantas inferiores, que es donde están los autobuses, solo pueden acceder los viajeros con billete, un poco modelo aeropuerto. Cuando el autobús llega a su dársena, se permite que el torno habilite para que el viajero pueda bajar. Es decir, en este espacio estarían todos los viajeros, los acompañantes, y en el espacio de abajo solo estarían los viajeros que van con billete, por lo tanto tendríamos una reducción de la inseguridad y una operativa mucho más cómoda también de cara a evacuación de viajeros y a gestión de riesgos. Como veis aquí a la derecha, es intentar colocar todos los taxis y VTCs en el subsuelo, es decir, evitar esa imagen que tenemos ahora cuando salimos del AVE o de cercanías y nos encontramos con una fila enorme de taxis. Vamos a intentar ponerlos debajo. Es complicado, de hecho el estudio plantea varias alternativas. Una sería esta, que es la que más nos gusta,
pero también tenemos el mantenerlos como está, si no somos capaces, o una intermedia. Entonces, es un tema que tenemos que estudiar, hablarlo lógicamente con los taxistas, con los operadores. Si bajamos, ya tenemos los autobuses y los viajeros propiamente dichos que ya van. Aquí a la izquierda tenemos un tema de lavado y unas dársenas que llamamos de regulación, que son las que permiten que cuando un autobús tiene que quedarse un tiempo, por ejemplo, ha hecho un servicio pero no vuelve a cargar hasta dentro de un par de horas, no le obligamos a ir a su base, sino que puede estar en la estación y utilizaríamos estas dársenas. Y también estas dársenas nos pueden, más la digitalización, que es muy importante, nos pueden permitir que esta estación sea utilizada por discrecionales, que hoy por hoy, como sabéis, aparcan por la ciudad de una manera indiscriminada, en algunos casos pues con bajada de viajeros por el lado que no corresponde, las maletas, y generando un ruido urbano innecesario y también un cierto riesgo. La estación actual de Los Tilos tiene un surtidor de combustible, pero la normativa, como os podéis imaginar, no nos permite ponerlo en un subterráneo. Es decir, hemos eliminado esa posibilidad. Y la planta -3 es parecida, con autobuses y los viajeros que ya tienen billete. Aquí podéis ver la sección con las dos plantas de autobús abajo y ese vestíbulo para viajeros. Y voy a enseñaros ahora, este es un colector de EMASA, el colector de las gafas, que se ha incorporado ahí. Y que esto es una obra que hemos hablado con EMASA y que en principio van a ejecutar ellos, que es el colector, el arroyo del Cuarto, que es la línea naranja que viene por aquí. Vamos a desviarlo en la línea morada para empalmarlo con el colector de las gafas y que luego siga aguas abajo. Y aquí este rectángulo que veis en paralelo al acceso sur es un tanque de tormentas para tratar el agua. Todo esto hablado con EMASA, que son los gestores de estas infraestructuras. La otra estación, estos son los datos que hemos visto antes, para refrescaros la memoria. Y estos son los viajeros, de dónde van a venir y el número de autobuses que van a circular. Si os fijáis en la línea morada, que son los autobuses que vienen del este y que acaban en la estación de la Explanada, por lo tanto harían una parada rápida en la Marina y luego continuarían en la Explanada, el recorrido de esos 2,3 kilómetros de túnel le va a permitir ahorrar, luego lo veremos más en detalle, 11 minutos a los autobuses. Pensar que el autobús que viene del Rincón de la Victoria va a ahorrarse 11 minutos en su recorrido. Me parece que es una cifra bastante importante. Aquí tenéis la nueva estación, que ocupa parte del aparcamiento actual, que tiene un acceso directo con el eje litoral, que pasa por ahí, y mantenemos una parte del aparcamiento, el que está debajo de la Alameda. Aquí veis lo que mantenemos, con la idea de lo que llamamos un aparcamiento de movilidad sostenible para vehículos eléctricos, car sharing, bicicletas, patinetes, es decir, y también, llegado el caso, si hay necesidad, favorecer a los residentes. Aquí tenemos solo dos plantas y, a diferencia, aquí no hay tornos como veíamos en el intercambiador, porque ya esto estamos hablando, igual que en la avenida Heredia, de un tráfico casi urbano, ¿no? La gente llega 5 minutos antes, se sube, baja. Ahí sí que hay espacio para cafetería, unas oficinas, alguna pequeña tienda, una comisaría que nos han pedido, que es importante. Y como veis, un acceso directo desde el eje litoral. La planta de abajo, que es parecida, tendría el acceso desde el otro lado del eje litoral y una isla en medio para los viajeros. La otra sección, donde quizás veis más claramente el aparcamiento que dejamos debajo de la Alameda, y a la izquierda el eje litoral, que como veis está al mismo nivel porque es el acceso para la estación. Y tenemos una posibilidad de crear una plaza de aparcamiento debajo de la estación que se conectaría con el aparcamiento que ha comentado el alcalde en el terreno del puerto y que nos daría
flexibilidad para su funcionamiento. Es un tema que vamos a estudiar ahora. El eje litoral, aquí veis el eje al completo con 3 kilómetros, que empieza por el oeste nada más pasar el Guadalmedina en la avenida Heredia y acaba pasado la calle Gutenberg por el este. Tiene una serie de accesos intermedios aquí en la avenida Heredia para dar acceso a todo lo que es el Sojo y ese entorno. En la zona de Torrijos para conectar con el túnel de la Alcazaba y también desde el Paseo de los Curas. Si os acordáis del estudio previo, había otro acceso en torno a la Plaza de la Marina que se han eliminado. Hemos hecho un esfuerzo por limpiar todo lo que es la Plaza de la Marina, que solo tendría accesos subterráneos a la estación de autobuses y al aparcamiento, y consiguiendo ampliar un espacio peatonal, que es el espacio que el alcalde quería hacer ese concurso internacional, porque consideramos que es un espacio muy importante para la ciudad. Estamos hablando de un eje con 2 calzadas superpuestas, el eje oeste-este arriba y el otro abajo, lógicamente. Veis las cifras de vehículos que van a circular previsiblemente. La parte del tramo que hemos visto, del tramo de Paseo Marítimo y Avenida Cánovas, tendríamos 2 carriles por sentido, y Paseo de los Curas y Avenida Heredia 3. Ahora os voy a enseñar un zoom, digamos, por tramos, que ya hemos visto antes. El acceso pasado el río Guadalmedina, los accesos intermedios para dar acceso al Sojo y al desarrollo que va a hacer el puerto en el Muelle 4. El acceso en la Plaza de Torrijos, estos son muy importantes para conectar con el túnel de la Alcazaba y intentar no cargar Paseo de Reding. De esta manera, el tráfico que venga del túnel de la Alcazaba puede coger el eje litoral directamente y salir pasado la calle Gutenberg y intentar descongestionar todo lo que es Reding y calles siguientes. El acceso desde el túnel para subir al Paseo de la Farola y todas esas zonas, y también Torrijos, y un acceso directo al aparcamiento del Muelle 1 para que pueda funcionar como actualmente. En esta zona los accesos son todos subterráneos, como comentaba antes, tanto para la estación de autobuses como para el eje litoral, el aparcamiento. Aquí veis la situación que ocupamos la calzada sur del Paseo de los Curas, salvando la fila de árboles de la mediana, y sí que afectamos a la primera fila de palmeras del Palmeral de las Sorpresas, que, como sabéis, las palmeras son un árbol que es muy fácilmente trasplantable y entonces, bueno, nos preocupa menos. El último tramo tendríamos los accesos desde Torrijos y la salida o entrada por el Paseo Marítimo junto al Espigón en T. Y lo que tenemos debajo. Como veis, el Paseo Marítimo pasa a tener casi 15 metros, donde nos permite pues desahogar la situación que tenemos actualmente, ocupando un poco más de las 2 calzadas existentes. Estos son unos esquemitas, como os digo, están en la presentación que tendréis accesos para ver cómo quedan los recorridos actuales y los recorridos futuros, por dónde se resuelven. Una cosa importante es el objetivo de eliminar el tráfico de la Alameda Parque, el tráfico que no sea de autobuses o específico permitido, a base de cambiar el sentido a Alameda Colón, volver al sentido norte, y eso nos permitiría liberar el Alameda Parque. Bueno, esto lo podéis ver viendo la presentación. Y el resumen de todo esto, aquí veis, en azul son los tráficos que se mantienen. Y como veis, todo el centro se libera, bien en amarillo-verde definitivamente, Plaza de la Marina, Paseo de los Curas, o se reduce en todo lo que es el Sojo, Alameda Parque y también en zonas del Paseo Marítimo y Reding, por lo que hemos comentado antes.
Hemos previsto una posibilidad de una segunda fase de este túnel del eje litoral para conectarlo, llevarlo ensoterrado hasta la avenida Andalucía, que tendría algún problema, como la eliminación del paso peatonal que ahora hay bajo de la estación de Renfe bajo el río, que conecta por un lado por otro, y tendríamos una interferencia con la obra realizada en el metro en la avenida Andalucía, pero bueno, se trataría de estudiar, además de que tendría un coste importante. Esto que os he enseñado del eje litoral es un estudio que ha realizado la empresa ARCS, en concreto José y Alfonso Alba, que están aquí con nosotros, y además del diseño del eje que hemos visto, han estudiado muchas cosas, como todo esto que os voy a enseñar ahora, y también las infraestructuras. Hemos estudiado, hablando con EMASA, los colectores existentes y los futuros y cómo le van a afectar. Y un tema también importante, el drenaje, porque a fin de cuentas el eje litoral va a ser una barrera para el agua en su camino hacia el mar, y la idea es que en la sección intermedia del túnel dejar que el agua pueda pasar por ahí para que el nivel freático no se vea afectado. La avenida Heredia, por un lado, desde la calle Córdoba hacia la Plaza de la Marina sería peatonal completamente. Aquí hemos dibujado los futuros edificios del Plan Especial del Puerto y, como veis, se quedaría una calle de 45 metros con arbolado, un tráfico muy restringido local para servicio del Soho y de la operación del Muelle 4. Hemos dibujado, nos ha parecido muy importante el nudo de la Plaza de Torrijos, teniendo en cuenta que el eje litoral va a absorber la gran parte del tráfico que pasa ahora por ahí. Hemos hecho varias alternativas. La que más nos gusta es esta, que es una glorieta única que, como veis, amplía las zonas verdes y, sobre todo, el paso de peatones que vienen por la avenida Cervantes a Paseo de Reding, que hoy por hoy es bastante incómodo y tiene 3 partes que además no acaban de estar conectadas con semáforos. Aquí tendríamos un paseo mucho más cómodo, arbolado. En el fondo, bueno, pues un cambio sustancial que, bueno, tenemos que ir viendo y hablando con las diferentes áreas municipales para ver si es posible. También planteamos unas modificaciones de los sentidos entre la avenida Cervantes y la calle Guillem Sotelo, dando a Cortina del Muelle un doble sentido. Bueno, son alternativas que hemos ido estudiando y que ahora tendremos que ir desarrollando. Siempre hay algo de aparcamiento, en este caso, pues sabéis, un acuario, un centro comercial y equipamientos para la Xunta. Y por salirnos un poco de España, un caso, el de Oslo, que tiene la gracia, digamos, de que parte del túnel va debajo del mar. Aquí lo que tenían era una auténtica autopista con 100.000 vehículos al día, y hacen un túnel de 1,1 kilómetro que permite recuperar 5,7 kilómetros para peatones y ciclistas y 3,5 para carriles bus. Y de todo esto, lo que creo que más va a gustar a los malagueños y con lo que al final nos vamos a quedar son con los espacios libres. Los más importantes, la ampliación del parque y la Plaza de la Marina, que son los que serán objetos de ese concurso internacional, pero también tenemos un proyecto muy interesante para el paseo marítimo y para la recuperación de las avenidas Heredia y Cánovas del Castillo. Aquí tenéis los 64.700 metros cuadrados que ganamos para el peatón, desglosado por calles, y la imagen de la parte principal que comentábamos antes de la Marina y el Paseo de los Curas. Como veis, la Plaza de la Marina recoge todo el espacio que ahora tenemos aquí para coches, más todo lo que es por aquí por delante, y llegamos hasta la calle Córdoba peatonal. Por el otro lado, todo el Paseo de los Curas. Es decir, que si bajamos de la calle Larios o Molina Lario, cruzando la Alameda, estaríamos ya en un espacio peatonal que llegaría hasta el agua, al Palmeral de las Sorpresas. La Plaza de la Marina será un espacio diferente al que tenemos y mucho más
utilizado y central para los malagueños, pero la pieza quizás que más va a sorprender va a ser este nuevo parque que conformamos de 85.000 metros cuadrados, uniendo el parque actual con el Palmeral de las Sorpresas y produciéndose un cambio sustancial en su funcionamiento, cambiando de ser un eje de tránsito, ¿no? Hoy bajo la pérgola vamos todos caminando de un lado a otro, pero muy poquitos se paran en el propio Palmeral de las Sorpresas. En la parte trasera hay unos espacios que prácticamente no suelen estar utilizados, aunque son de una gran calidad arquitectónica. Y con el Paseo del Parque, con el parque pasa parecido. Vamos por el Paseo de España o por el Paseo del Parque, pero muy poca gente se detiene en medio. Al crear este espacio intermedio, estos 18.000 metros cuadrados, creo que vamos a reconvertir este nuevo parque de 85.000 metros en un espacio realmente estancial. De ahí también la importancia de su diseño y del concurso internacional. Bueno, una primera imagen para ver un poco cómo podría ser el cambio. Y la otra pieza que también va a ser muy bonita es el nuevo paseo marítimo en Ciudad de Melilla, con también una imagen previa que veis la farola al fondo, ¿no? Con espacios para peatones, ciclistas y también con tráfico rodado que permitiremos para acceso a residentes, para acceso al aparcamiento, para que puedan circular los autobuses de los cruceristas que descargan en el muelle de Levante, en fin, todo lo que haga falta, pero con una prioridad peatonal. En el otro lado, ya veíamos antes la sección, tendríamos un paseo marítimo de casi 15 metros, donde podríamos hacer todo lo que hoy hacemos de una forma constreñida. Estos son primeras ideas. Como sabéis ahora, queremos llevar los runners pegados al borde y llevar el carril ciclista por la playa, pero bueno, el concepto es lo que me importa. Y al final tendríamos un nuevo paseo marítimo en toda esta zona de casi 1 kilómetro. Ya hemos visto la remodelación de la avenida Heredia. La remodelación de Cánovas, una vez que quitemos el tráfico, va a suponer probablemente un efecto parecido a la calle Larios, de manera que va a ser un nuevo centro de la Malagueta y un nexo de unión entre las dos partes del barrio que hoy por hoy el tráfico de alguna manera fractura. Y en el estudio que ha hecho Salvador Moreno recientemente plantea la necesidad de actuar en el barrio de la Malagueta y hacer una operación, después de la exitosa recuperación del centro histórico, hacer una recuperación de un centro no histórico, que hay ejemplos, pero que es una cosa no tan típica. Y esta sería la imagen que yo creo que resume un poco todo, donde se ve la potencia del verde en esa relación de la ciudad con el agua, ya sea del puerto o ya sea del mar. Y como veis, es importante en esta operación que Cánovas pueda tener una visión clara del agua, que hoy por hoy Antonio Martín lo cierra. Y la última pieza, los aparcamientos. Hemos hablado del aparcamiento Ciudad de Melilla, de residentes y rotación, y el aparcamiento al que se refería el alcalde del protocolo de 2004, que es rehacer el aparcamiento que quitamos a la Marina para hacer la estación de autobuses y hacer un aparcamiento de rotación pensando en un visitante, en un turista, y probablemente habría que verlo con unas tarifas elevadas. Para acabar, volver a la imagen de la financiación con los datos del coste total y desagregado. ¿Cómo lo vamos a financiar? Por un lado tenemos ingresos, el alcalde lo ha comentado, propios de las estaciones de autobús y de los aparcamientos de rotación. Estos son las tarifas, los cánones que establece la Junta a petición del Ayuntamiento y que hoy en la estación de Los Tilos funcionan. Eso nos daría unos dineros y aspiramos a que el conjunto de estaciones de autobús y aparcamientos de rotación pudieran ser gestionados por un privado de manera autofinanciada. No obstante, nos quedaría todo lo que es el eje litoral, todo lo que es la recuperación del espacio público, o sea, cantidades importantes, y para ello
también lo ha comentado el alcalde, buscaríamos fondos de la Unión Europea, bien de Next Generation o del FEDER 21-27. Estamos hablando con las administraciones para que colaboren en el proyecto y tendríamos la parcela de los tilos que se libera al hacer el intercambiador de la explanada y que nos daría un dinero que podríamos aportar a la operación. Y como comentaba antes, pensamos que la gestión público-privada podría desarrollar de manera autofinanciada, los aparcamientos y las estaciones de autobús. ¿Qué viene ahora? Continuar con los estudios en marcha, el estudio de viabilidad económico-financiera que nos va a dar una visión de estos números y de estas posibilidades que hemos comentado y que hemos encargado a Deloitte, ya llevan trabajando un par de meses. El anteproyecto del intercambiador de la explanada que acabamos de contratar a la empresa Steico, y vamos a realizar, aparte del concurso internacional, concursos para los anteproyectos de la estación de la Marina y del eje litoral y una modificación del planeamiento de los tilos para poder acoger ese proyecto parecido al que ha comentado el alcalde que hizo HCP de oficinas y hotel. Vamos a seguir trabajando en la financiación y vamos a tratar, igual que estamos haciendo ahora, de explicar el plan a los malagueños. Como os decía al principio, tenemos todavía mucho trabajo que hacer, pero creo que lo que os hemos presentado, las ideas base, los conceptos, los tenemos muy claro y creo que son estos los que tenemos que desarrollar. Y por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y, alcalde, no sé. Muchísimas gracias.